Nuevamente el saludo cordial, ya buenas tardes, noches. Para mí es un honor estar con ustedes hoy, estos minutos, pocos minutos, poder compartir con ustedes la información que preparé. En realidad esto es bastante amplio, bastante interesante, desde el ámbito que quieran ustedes mirarlo, tanto desde el aspecto legal, técnico, de seguridad, porque vamos a mezclar un poco esos tres aspectos, ¿verdad? Quedará seguramente después en una próxima poder hacerlo bien específicamente. Pero reitero el agradecimiento de la invitación. Esto hace también que a nosotros nos permita llegar a más rincones de nuestro país para que ustedes de alguna u otra forma también puedan poder promover por sobre todas las cosas esa ciberseguridad. Porque hoy en día tenemos un impacto mucho mayor de lo que es en el ámbito, siempre voy al ámbito de la delincuencia, porque es el trabajo que hacemos, investigamos los delitos, y hoy en día en ese ciberespacio, que es un componente más que se une en lo que es la parte de investigación y la parte también de lo que es el ámbito penal, es mayor hoy en día de lo que ocurre en el ámbito físico, terrestre, que en el ciberespacio. Y vamos a ver por qué, ¿verdad? Entonces, nada más voy a tratar de que esto sea rápido y sea interactivo, si me permite el moderador, de permitirle a ustedes algunas preguntas para que podamos responder y de esa forma que esto sea interesante. De no ser que venga acá, las diapositivas muchas veces aguantan todo, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes tengan alguna curiosidad y sobre esa curiosidad podamos nosotros hablar, ¿verdad? Le di un poco este título de lo que es el tema de ciberterritorialidad, un nuevo principio de la aplicación de la ley penal. ¿Por qué? Porque estábamos hablando del ámbito de un espacio diferente a lo que es en el ámbito terrestre, fluvial, aéreo, lo que comúnmente conocemos y tienen delimitados esos espacios o esas competencias que uno deba tener para poder investigar o para poder aplicar el derecho en esos ámbitos. Pero hoy se une un componente más, un elemento más, que es el tema del ciberespacio. Entonces es interesante entender cómo funciona y qué es el ciberespacio. En realidad el ciberespacio es una herramienta que permite que los dispositivos se interconecten y se comuniquen entre sí con la capacidad de poder almacenar, procesar, difundir, recibir datos. Y ese mundo, ese ciberespacio, esa red, como ustedes ven en esa imagen, es descentralizada. Nadie es dueño de ese lugar. El ciberespacio es libre y nadie eso regula ni nadie interviene. Cualquiera de nosotros puede entrar en ese espacio siempre y cuando cumpla con un protocolo de Internet que nosotros le llamamos a través de un dispositivo que tiene esa capacidad. De hecho, que el concepto de Internet es una red global de computadoras interconectadas entre sí, que para esa interconexión necesita un protocolo de Internet. Y ese protocolo de Internet es la que se establece esa conexión y nosotros podamos, como les decía, procesar, almacenar, transmitir, difundir, recibir datos. Y esos datos son lo que hacen que nos permita a nosotros ejercer todas nuestras actividades hoy en día. En el ámbito del uso de esa tecnología, hoy influye en todas las áreas, tanto el área social, el área económico, en lo laboral, en lo familiar, y ni qué decir en lo social, ¿verdad? Nos permite interactuar entre todas las personas de un punto a otro punto sin necesidad de trasladarnos. Y todo eso pasa a través de la información de los datos. Y todo eso vamos a ver cómo se comporta también en el ámbito de lo que es el tema de los delitos informáticos o de la ciberdelincuencia o de lo que hoy en día ustedes van a escuchar muchísimas palabras del ámbito de ciberterrorismo, cibercrimen, ciberacoso, ciberhigiene. Hoy leí un artículo de Cretino Digitales. Entonces, hoy en día van apareciendo estos conceptos que
que si bien son bastante interesantes, bueno, nuestro trabajo se circunscribe en lo que es el tema de la utilización de esa información dentro de este ciberespacio, normalmente los delincuentes que utilizan para cometer actos típicos que vamos a ver también dentro de nuestra legislación penal. ¿Cuáles son esos actos típicos, antijurídicos, irreprochables que nos permitan a nosotros, por supuesto, investigar, y a los que trabajan en la rama de lo que es la investigación, el Ministerio Público, juzgar de acuerdo a los elementos objetivos que se obtienen justamente a partir de esa información? Para tener un poco en cuenta nuestro ámbito, nosotros le llamamos nuestro ecosistema digital. Y nuestro último censo, aunque muchos no lo creen, dice que estamos aproximadamente cerca de 7 millones de paraguayos. Y dentro de esa cantidad de población, de personas que estamos en Paraguay, ustedes van a ver acá de que más de 7.500.000 habitantes están conectados en la red desde un dispositivo celular. O sea que más personas conectados en la red de la cantidad que estamos. Eso quiere decir que hay personas que tienen 1, 2, 3 dispositivos conectados a la red. De alguna u otra forma, todos estamos en el ciberespacio. A partir de lo que es un elemento muy importante, un dispositivo que es nuestro teléfono celular. Algunos me dirán, bueno, yo no tengo paquete de datos, yo no tengo internet, yo no uso tal cosa. En realidad, estos dispositivos, al utilizar ciertas aplicaciones o ciertos servicios de redes sociales, esos nos mantienen gratuitamente conectados a la red. Por más que uno no tenga paquete de datos o no tenga saldo de paquete de datos, estas aplicaciones te mantienen en internet a través de nuestras operadoras, a través de nuestras ISP o nuestras procesadoras de internet, porque nos dan conexión gratuita. ¿Eso para qué? Para que ellos puedan administrar información a partir de nuestro dispositivo, que vamos a ver cómo eso se comporta también. Otra estadística más de casi 6 millones de dispositivos, hablando de computadoras, están también conectados, esto diariamente, este es un dato diario, conectados a la red. Y dentro de esa cantidad, casi 5 millones de personas utilizan redes sociales. WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Snapchat, Tinder. Hay miles de aplicaciones de redes sociales y estoy más que seguro que, como yo también, más de algunos utilizan 3, 4 aplicaciones de redes sociales. Entonces, este es un poco nuestro ecosistema digital de lo que es el país, de que ustedes ven seguramente todo lo que somos activamente, que participamos en el ámbito económico, laboral y social, estamos todos en esa red, en internet. Bueno, a partir de esa expansión, de ese desarrollo tecnológico que nos permite, y todos consideran conmigo que esto se disparó a partir de la pandemia, porque nos encerraron en nuestras casas y nos dijeron, usen este dispositivo para su trabajo, para su estudio, para su hijo, para todo. Entonces, ahí se disparó el tema del uso y de ese ecosistema digital aumentó, y por sobre todas las cosas de la herramienta de la tecnología de la comunicación que se utiliza. Y ahí, dentro de esa expansión, de ese desarrollo de nuevas tecnologías, también existe la necesidad de darle una terminología, darle un concepto, y ahí muchos países adoptan diferentes tipos de terminología, como el tema del cibercrimen, ciberdelito, delitos informáticos, inclusive algunos delitos de alta tecnología, como en España, por ejemplo. O sea que cada país va adoptando ese concepto y esa frase para poder utilizar dentro de lo que es el ámbito del derecho. Nosotros más adelante voy a explicar por qué hacemos esa división de lo que es el tema del delitos informáticos o cibercrimen de repente, simplemente por el uso que se da a los diferentes tipos de hechos punibles. Y recuerdan que le dije al principio que Internet es una red global de computadoras o dispositivos conectados entre sí que permiten administrar datos. En Internet, en la red, todo circula a través de datos, y esos datos son códigos binarios. Mi mensaje, mi video, mi fotografía
no se va de la forma en que nosotros vemos en la imagen, sino eso se convierte en datos y circula en la red como datos. Es por ello que nosotros siempre vamos a hablar de datos e información. Y ahí vamos a dividir un poco los datos de contenido, los datos de tráfico y los datos también de, para hacerlo más sencillo, de programación. O sea que el dato de contenido se refiere a mi correo, a mis mensajes, a mi foto, a mi video, al documento que yo pueda publicar a través de la red. Y los datos de tráfico es el protocolo que permite que esos datos de contenido puedan circular a través de la red. Y ese protocolo de Internet es universal. Cada dispositivo tiene un lenguaje común que permite que se pueda leer entre sí y pueda recibir o enviar esa información. Simplemente para que se entienda, no utilizo términos muy informáticos para que se entienda un poco cómo se comporta. Y esos datos de tráfico, ustedes seguramente escuchan el famoso IP, te dice. Búsquenle a través de su IP, te dice. ¿Por qué? Porque cada dispositivo para entrar en la red necesita de ese protocolo de Internet. Necesita de una IP. Es la llave para que entre en la red. Y al tomar ese protocolo de Internet, ese protocolo de Internet te registra datos, a lo que nosotros llamamos datos de tráfico, que son fecha, hora uso, georreferenciamiento de dónde está ese dispositivo y también el sistema operativo de ese dispositivo. Si yo envío un mensaje a través de un teléfono celular de la marca Samsung con un sistema operativo Android, esos datos van a quedar registrados. Y esos datos registran mi proveedora de Internet. En este caso puede ser, acá en nuestro medio, puede ser Tigo, Personal, Claro, Vox, Teisa. Hay un montón de proveedoras de Internet que van a registrar esa información. Y sin esa información, esos datos de contenido no van a poder circular en la red. Y después hablamos de los datos propiamente de programación que necesita nuestro sistema operativo que funciona también a través de datos. Esos tres principales elementos, lo que hace, componentes, lo que hacen un sistema informático. Bueno, avancemos. ¿Qué ocurre en Internet durante un minuto en el mundo entero? Más de 3.600.000 búsquedas en Google. Más de 800.000 documentos subidos a través de diferentes plataformas como Dropbox, Netflix y así. Por cada minuto y cada segundo en Instagram más de 65.000 fotos subidas y todo esto transcurre en esa red, en un ámbito ya sea en diferentes servidores, pero siempre en esa misma red. Y acá, este es muy importante tener en cuenta porque todo en esto se basa lo que es el ámbito de la ciberseguridad y también a partir de estas tres palabras, el ámbito de lo que es el tema de las acciones que lesionan los derechos de nuestro tipo penal, el tema de delito informático. Y este es un triángulo que nosotros le llamamos el triángulo de la seguridad de la información, que habla de la integridad. Esa información, ese dato que nosotros estamos hablando, debe estar siempre íntegro, sin modificaciones, así como lo puse ahí, así como lo tengo, debe de estar. Debe estar disponible a la hora, cuando yo quiera, desde donde yo quiera, como yo quiera. Tiene que tener esa disponibilidad y sobre todas las cosas, la confidencialidad. Si se rompe esta cadena, uno de estos tres puntos, es cuando vamos a hablar de la lesión del derecho de los delitos informáticos. Como así también necesitan romper este triángulo para lo que es el ámbito de la ciberseguridad. Porque si intersectan nuestra comunicación, bueno, la integridad se vio perjudicada porque alguien pudo romper una medida de seguridad que establece esa comunicación, porque si bien esas comunicaciones están dentro de una red, están protegidas. Entonces, las personas que intersectan esos datos de esa información rompen la integridad de esa información. Y por ende también la disponibilidad y la confidencialidad de esa información.
Avanzando un poco ya para lo que es el tema del delito informático. Aprovechamos y damos la bienvenida al señor ministro de Justicia. Vamos a hablar un poco del delito informático, de lo que es nuestro país, porque cada país, como les dije, adopta diferentes ya conceptos a partir de sus necesidades. En otros países, por ejemplo, el tema del ciberterrorismo, inclusive el tema de lo que es la trata de personas, inclusive el tema de narcotráfico, ya existe dentro de lo que es el ámbito también del ciber. Pero vamos a centrarnos un poco más de lo que es nuestro ámbito penal y nuestras capacidades y nuestras facultades a partir de lo que se introdujo en el año 2011. Acá tengo que hacer un paréntesis y no sé si recordarán ustedes que hubo un proyecto de ley presentado en el Congreso y que después se le dio una mala interpretación, digo yo, por la necesidad seguramente que yo necesito tener herramientas jurídicas para investigar. Se le dio un tinte de piragüez. No sé si recuerdan esa ley especial que después se fue al cajón, ¿verdad? Porque yo creo que suficientemente no se explicó de la manera que se entienda para que se dejara de tener miedo de la capacidad que pueda tener, ya sea el fiscal o el agente que investiga ciertos tipos de hechos punibles que necesitan acceder dentro de ese mundo de esa información. Y para ello necesita herramientas forenses y también capacidades para que pueda entrar en ese espacio, en ese ciberespacio, para poder obtener esa información. Y ahí estamos hablando de interceptar una comunicación, de interceptar un correo, de verificar un buzón de correo. O sea que un montón de capacidades que pueda tener en el ámbito de investigación penal que para nosotros, lastimosamente, no prosperó esa ley. Seguramente se está trabajando esto porque nos exigen y nos van un poco presionando la comunidad internacional, ya que nosotros en el año 2017 nos hemos adherido a un convenio llamado Convenio de Budapest, que es un poco que van generando o hace en forma global que esas conductas puedan ser de ciberdelito o de cibercrimen a nivel global. Ustedes vieron que estoy yo en ciertos ámbitos de comunidad internacional, como lo que es el tema de la convención a través de la Unión Europea, a través de Interpol, y siempre se trabaja dentro de un ámbito general para poder tener herramientas jurídicas para lo que es el tema de la investigación del ciberdelito. Simplemente, como les decía, por la complejidad de obtener ese medio de prueba en un lugar donde no es tangible, el ciberespacio es intangible, pero sí hay, de ahí es que nos vamos a nutrir para obtener elementos objetivos y elementos probatorios, evidencias, para que un agente fiscal pueda demostrar el hecho que está investigando. Y para ello necesitamos leyes especiales, facultades específicas, como para poder realizar nosotros nuestra acción. Hoy en día dificulta muchísimo por esas pocas facultades que tenemos y por qué no decir también capacidades, porque falta muchísima capacitación también en el uso de lo que son esas herramientas. Les decía que en el año 2011 la ley 4.439 modifica ciertos artículos del Código Penal para adaptar un poco a la necesidad de lo que es el tema de los delitos informáticos. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta del bien jurídico que se pretenden proteger, que es la información, los datos, entonces nace nuestro concepto de nosotros de los delitos informáticos. Y nos dice de que todas acciones dirigidas a lesionar, y acá vuelve a mencionar, ven, la integridad, la disposición y confiabilidad de datos y de sistemas informáticos, así como aquellas conductas, ven acá que divide un poco, por el tema de lo que hay delitos de repente que van a aparecer que son ordinarios, que son actos típicos de otra, como el tema de la extorsión, como el tema de las estafas,
Principalmente delitos patrimoniales, entonces acá un poco dice, así como aquellas conductas que atentan contra el patrimonio de las personas utilizando herramientas tecnológicas e informáticas. Y esto nosotros clasificamos un poco en dos aspectos. ¿Por qué? Porque está cuando el objetivo en sí es un sistema, es un servicio que se da a través de un dispositivo, ya sea servidor o a través de una computadora, es el que sufre el ataque directamente, es cuando nosotros hablamos netamente de lo que son los delitos informáticos. Y cuando ese dispositivo es utilizado como un instrumento para llegar a cometer otros tipos de hechos punibles, también prevén en este concepto donde nos dice y aquellos que atentan contra el patrimonio de las personas. Hoy en día vamos a ver diferentes modalidades de uso de la tecnología para cometer otros tipos de hechos punibles. Sería un delito informático tradicional para nosotros, por darle un ejemplo, si la Universidad Nacional tiene un servicio web, un sitio web, una página web, y alguien ataca ese servidor, ataca ese servicio y de ese sitio hay pestañas donde el estudiante tenga que descargar libros o el estudiante tenga que postularse para una carrera o ver alguna calificación y no puede hacerlo por culpa de esas acciones que permitieron entrar y sabotear y obstruir ese servicio. Ahí estamos hablando de lo que es el tema netamente delito informático, porque el ataque fue netamente dirigido a ese servidor, a ese dispositivo o a esa computadora. Y a partir de esa acción es que no puede funcionar un servicio que se estaba dando. O puede ser que ese mismo servidor sea un instrumento para obtener información, ya sea credenciales de correo como usuarios, contraseña, y después de esa obtención de esos datos se pueda cometer otros tipos de hechos punibles. Porque nosotros muchas veces acostumbramos a tener un correo y una contraseña y de ese correo y esa contraseña colgado muchos servicios. Mis redes sociales, mi Facebook, otras redes sociales, utilizo también para enviar información y normalmente utilizamos correos gratuitos como Gmail, Hotmail, Yahoo, diferentes tipos de servicios gratuitos que tenemos que muchas veces, si bien tienen una buena seguridad, no son tan seguros y muchas veces son explotados vulnerabilidades donde se puedan publicar esos datos, principalmente nuestros usuarios y contraseñas. Y muchas veces tenemos varios servicios sobre un mismo correo y una misma contraseña. Y peor todavía si nuestra contraseña es débil. Como nosotros no podemos retener mucha información difícil, entonces a veces hacemos que nuestra contraseña sea o nuestro apellido, o nuestra cédula, o nuestro número de teléfono, el famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contraseñas fáciles que el ciberdelincuente con un ataque de fuerza bruta, nosotros le llamamos, pueda romper esa seguridad y pueda obtener información de lo que nosotros tenemos en nuestro correo. Y no solamente el contenido del correo, porque a partir de esa información puede saber dónde estamos, puede saber el historial de dónde estuvimos, pueden saber qué ruta nosotros tomamos. Y en la próxima seguramente vamos a mostrar un ejemplo práctico de a partir de un correo, cómo una persona puede saber dónde, cuándo nos fuimos, dónde estuvimos, si nos fuimos a pata, si nos fuimos en auto o si nos fuimos en autobús. Porque todo eso se puede saber porque particularmente ese servicio, si usamos Gmail, Google hace que podamos nosotros, pueda saber ellos si nos estamos yendo caminando por la velocidad y por los pasos que nos cuentan, porque ellos cuentan esos pasos, y también por la velocidad, si es vehículo o si es autobús, cuántas paradas va haciendo, si hay paradas reconocidas en Google Maps, va a ir quedando en ciertas paradas y va a presumir o asumir que es un bus que estamos utilizando. O sea que informaciones a veces importantes que muchas veces tenemos que cuidar. Bueno, al tener este concepto y al saber que el bien jurídico que protege la norma es esa información, los datos, y hablamos tres partes de datos. Nuestros datos de contenido, nuestros datos de tráfico y los datos que hacen que funcionen
estos dispositivos. A partir de ahí, en esa ley se incluye varios artículos que, si bien algunos artículos ya estaban dentro de nuestro Código Penal, eso lo modifica y le incluye algunos condimentos más para que podamos nosotros trabajar en lo que es la investigación. Y van a preguntarse, ¿y por qué pornografías relativas a niños y adolescentes? Ya un concepto nos van reclamando también la Organización Internacional por el tema de pornografía relativas a niños. ¿Por qué? Porque el menor no hace pornografía. El menor es abusado, el menor es violado. Entonces no es pornografía. Porque pornografía se entiende de que alguien tenga que vender su cuerpo, ¿verdad? Entonces también, pero nosotros seguimos trabajando en este artículo que habla de la pornografía relativas a niños y adolescentes. ¿Por qué esto se metió en el ámbito de la investigación de los delitos informáticos? Por el tema del consumo y tráfico y comercialización excesivo de los materiales de abuso de contenido de explotación sexual infantil en la red. Nosotros en el año 2012 hasta el año 2013 trabajábamos solamente con denuncias de personas afectadas, denuncias que captábamos a través de otras informaciones y teníamos casos de 150 a 200 casos anuales. Después nos fuimos nosotros interactuando más con agencias internacionales, como el tema del FBI y otras agencias también de Europa, y nos facilitaron ciertas herramientas forenses que nos permitan a nosotros hacer ya el ciberpatrullaje. Y a partir de ahí captar datos de contenido público que están en Internet, y de 200 casos para el 2014, nosotros ya procesábamos con el Ministerio Público más de 1.800 casos a 2.000 casos anuales de personas comprometidas con este artículo. Y hoy en día nos pasamos casi el 70% de las investigaciones que hacemos en el ámbito de lo que es la pornografía relativa a niños y adolescentes. Y se preguntarán también, sí, es así porque vemos nosotros que crece también el abuso sexual de niñas y niños adolescentes en nuestro país. Yo entiendo que la persona gusta de ver esto en Internet, descarga o comercializa o tiene, es porque en algún momento dado lo va a cometer en su vida real. Entonces es uno de los factores también condicionantes de que hace que aumenten también estos tipos de hechos punibles. ¿Cómo nosotros la investigamos? Como les decía, tenemos ciertas herramientas muy reducidas, porque en el ámbito público uno lo tiene que hacer, porque parte de Internet también es público, y en ese lugar nosotros le llamamos redes peer-to-peer o redes pares, personas que comparten carpetas públicas en Internet, y eso es lo que nosotros, como un patrullaje normal de la calle que nosotros vamos mirando, y si encontramos, venga para acá. Y a partir de ahí tenemos que identificar quién es esa persona que está detrás de ese dispositivo. Porque lo que nosotros vemos es un dispositivo con una conexión, con un protocolo de Internet, fecha, hora, uso y un poco de la georreferencia de dónde está ese dispositivo, de dónde se está conectando a la red. Y a partir de ahí se inician los casos de investigación y hay una serie de condicionamientos que nosotros necesitamos. Porque a partir de esos datos indiciarios primarios, ya necesitamos que el Ministerio Público solicite a las ISP, que nosotros le decimos, las proveedoras de Internet, que confirmen esos datos y que nos diga quién es el usuario detrás de ese protocolo de Internet o detrás de ese dispositivo. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no hay una norma que le obligue a las operadoras, a las ISP, de resguardar esos datos de tráfico. En el comercio electrónico sí se logró que resguarden 6 meses los datos de tráfico. De hecho que hoy, si alguien sufre un fraude o una estafa a través de un sistema informático, yo puedo solicitarle a las operadoras en decirle, o a las entidades financieras en decirle qué dispositivos se conectaron a la red y qué datos utilizaron para ello. Y deben de ellos guardar esos datos, pero solamente para lo que es el tema del comercio electrónico. Se está trabajando en un proyecto muy avanzado ya en lo que es la parte netamente de lucha contra la explotación sexual infantil. Pero en realidad necesitamos para todo, ¿verdad? Porque hoy en día nos tienen corriendo de aquí para allá con el tema de las amenazas de las bombas en los colegios, con el tema de las amenazas de muerte,
y todos se usan dispositivos y redes sociales. Y necesitas de la información. ¿Y quién te da la información? La empresa que está en Estados Unidos, que está en China, que está en Rusia y tu operadora de internet acá en nuestro país. Entonces ahí se vuelve un poco de mucha dificultad obtener esa información. Y vamos rápidamente porque el tiempo es corto. El acceso indebido a datos, esto es para hacer un paralelismo a lo que son otros tipos penales. Nadie puede entrar en tu propiedad sin tu permiso. Eso es privado. Lo que esa información está en tu dispositivo, es privado. Nadie puede tomar eso, nadie puede sacar eso, ni siquiera una foto de tu perfil de la red social, sacarlo y empezar a publicar cosas que puedan. Si uno se siente ofendido en su derecho, puede accionar de cualquier acción que se haya hecho con esa información que era mío, no importa que era público. Algunos pueden decir, bueno, mi Facebook es una red pública. Sí, por supuesto, yo pongo ahí una foto, pongo mi nombre, pongo mi álbum, todo el mundo puede ver, pero nadie tiene el derecho de tomar esa información y después utilizar para otras cosas. Interceptación, esto pasa cuando se interviene, porque saben ustedes que la comunicación va de un punto a otro punto y si se intersecta eso y se toma esa información o se obstruye o se sabotea esa información, es un delito. La preparación de estos ambos, de ambos actos típicos también se castiga de la misma forma. O sea que si yo encuentro una persona, si tiene un código malicioso, un malware o una herramienta que permita que haga eso y yo estoy en una investigación, pero no lo llegó a cometer, pero ya lo tenía todo preparado, también se sanciona de la misma forma. El acceso indebido a sistemas informáticos. Recuerdan que hablamos de los datos de contenido y hablamos también de los datos de la información que hace que funcione nuestros dispositivos. Y esto se puede acceder a través de ciertas herramientas que se tienen en el ámbito de la información a través de por darle un ejemplo, ustedes escucharán algún troyano. ¿Qué es la capacidad de este malware? Tiene la capacidad de introducirse en el sistema operativo y transmitir esa información a donde a mí me gustaría que transmite. Y hablamos de toda la información. Y así también otras herramientas que puedan permitir ese acceso indebido a través de ese sistema. O simplemente para sabotear el sistema. Y vamos a hacer algunos ejemplos, vamos a ver. El tema de sabotaje a sistemas informáticos. Hoy ocurre mucho de que si no estamos seguros en Internet, y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen acá instalado en su teléfono celular un antivirus? 10 personas no creo que levanten la mano. Porque no acostumbramos a usar herramientas de seguridad. Y nuestro teléfono es nuestra vida. Ahí tengo el correo, ahí tengo mi cuenta, pago mi facultad, hago de todo en mi teléfono. Tengo ahí todo. Es que es parte de la vida, es el teléfono. Y sin embargo, no me preocupo de darle esa seguridad, esa protección. Entonces hay que pensar un poco qué es lo que yo hago con esto para pensar a invertir un poco y ponerle un antivirus. 200.000, 250.000 guaraní cuesta un buen antivirus y te dura durante un año y para 4 dispositivos. O sea que podemos usar todo en la casa, el mismo servicio. ¿Para qué eso me sirve? Para que todos estos ataques, para lo que sea un sabotaje, un acceso indebido, porque hoy en día los ataques, los ciberdelincuentes ya no fijan sus víctimas. Ya no, ese está vulnerable y voy a escanear la red, voy a ver si tiene algunos puertos abiertos y me voy a concentrarme a él y le voy a... No, eso no existe hoy. Hoy en día los tipos de ataques vienen de forma de enjambre, se va para todo el mundo. Y el que no está preparado y el que no está seguro es el que se ve afectado en lo que todos estos tipos de hechos. Y vamos a algunos ejemplos después. Estafa mediante sistemas informáticos, les hablaba ya de esto de cuando un dispositivo interviene para poder cometer el engaño y obtener un bien patrimonial, es lo que también nosotros podemos trabajar. Y ahí vamos a hablar con ejemplos más adelante. Y esto, la falsificación de tarjetas de crédito y débito y otros medios de pago electrónico, hoy en día tenemos SIPAP, SPI, Home Banking, un montón de servicios digitales que se utilizan muchísimo. Hoy estuvimos interviniendo, para darle un ejemplo rápidamente, de una persona que se va en un asentamiento
y creas 100 cuentas digitales. Hoy en día las cuentas digitales se pueden crear sacándote una foto selfie, poniendo tu fotocédula y te crean una cuenta digital con un crédito de 1, 2, 3 millones de guaraníes fácilmente. Entonces, hoy en día se explotan muchas de estas herramientas para poder justamente estafar. Y vamos a los ejemplos prácticos. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Pornografía relativa a niños y adolescentes. Ustedes ya saben la cantidad que nosotros trabajamos. Otra terminología de grooming, el ciberdelincuente se hace pasar por un menor, o sea que el adulto se hace pasar por un menor y empieza a captar sus potenciales víctimas. Tuvimos 3 casos en el país gravísimos de que esos adultos que se hicieron pasar por chicos, de contactar con chicos, le llegaron a sacar de la institución salieron, al frente del colegio le alzaron, le llevaron a un lugar, abusaron de ella y le tiraron después al yuyal. Hasta hace poco, no sé si ustedes vieron en la prensa, una niña llegó a salir, pero cuando le buscó el bol, parece que algo pasó y no le alzó a la niña. Esos son productos de esta modalidad delictiva, de que personas adultas se hacen pasar por niños y por eso es muchas veces muy peligroso el ámbito del uso de la tecnología del menor solo, porque hoy en día el pedófilo, el pederasta explotan todo lo que tiene de herramientas y van captando a sus potenciales víctimas. Y hoy en día el que mayor problema nos da es los juegos interactivos. Porque los juegos interactivos tienen una capacidad de conversación privada y están encriptadas de punto a punto que ni papá, ni mamá, ni nosotros vemos. Porque una vez que termina el juego, termina la conversación, se borra todo. Pero sin embargo, va el adulto que ya tiene dominio del menor, va dándole ciertas instrucciones que van cumpliendo. Para dar un poco de ejemplo de lo que es el sabotaje, solamente 2 tipos de ataques, de negaciones de servicio. Puede ser que nosotros tengamos un servicio de facturación en alguna empresa, el servicio de sitio web que le decían acá en la institución, y simplemente esto se puede ser atacado si es que hay una ventana de posibilidad de que el ciberdelincuente te pueda llenar de datos tu servicio y tu sistema, y una vez que quede colapsado, no podés acceder a ningún sitio ni dar el servicio. Otro ejemplo de las técnicas utilizadas, el tema de phishing. Ustedes seguramente recibirán muchos correos de sus supuestos bancos diciéndole, señor fulano de tal, usted fue cancelado su cuenta porque Ceprelat encontró una operación sospechosa y por favor ingrese en este enlace para actualizar sus datos y evitar ciertos problemas. O si no te dice, acaba de recibir un depósito de 2 millones de guaraníes y justo no cobraste todavía tu salario, pero te dice, para que se te acredite esta plata, ingrese en este enlace para que se te acredite el dinero. Y así te van sacando información con la carnada que te da, porque esto ustedes ven que es una palabra en inglés, phishing es pescar, y cae el incauto, cae el que cree que puede obtener algo fácil, entonces con esa entrada en ese enlace o puede ejecutar un malware o puede darle instrucciones, decirle ingrese con su usuario y contraseña en su home banking para obtener el beneficio. Lo va a hacer, el usuario lo hace y pone su usuario y pone su PIN como para obtener o para actualizar su dato, y en ese momento le llevó su dato y ya le vació su cuenta. En segundo ya le vació su cuenta. Otra de las modalidades es el tema del phishing, las llamadas. Y ahora seguramente lo va a sufrir el señor ministro de Justicia, de las llamadas de las penitenciarías. Y muchos van a decir, ¿y pero por qué un reo tiene un teléfono y tiene una comunicación? Ese es otro problema que seguramente se va a abordar en otro ámbito. Pero lo cierto y lo concreto, ellos tienen disponibles dispositivos de comunicación que hacen que llamen y se hagan pasar por nuestras empresas, por un banco, por una telefonía, por una universidad, etc. Señor Dionel Alarcón, estamos llamando de Tigo, te dice tu plan, te dice tu número y te ofrece una oferta interesante de un paquete ilimitado y que en tu billetera te va a disponer 500.000 guaraníes. ¿Quién no quiere esa promoción? Y te dice, y del otro lado estás escuchando el teclado y que alguien contesta como un call center. Una vez que logra obtener la información que quiere, es que te está reiniciando tu billetera, tu propia billetera, o te estaba pidiendo algún dato de tu correo, algo va a obtener en esa llamada.
Entonces son esas técnicas que se utilizan. El tema de smishing son mensajes que a veces recibimos en nuestro correo o en nuestras redes sociales, ofertas, por ejemplo, de casas comerciales conocidas, que no hay que dar clic si es que no tenemos seguridad, porque al dar clic en ese enlace podemos ejecutar alguna acción maliciosa o nos pueden redireccionar a un lugar donde después vamos a nosotros poner nuestras credenciales, que nosotros decimos nuestros datos. Voy rápidamente, la sextorsión, esto es el pan nuestro de cada día en la investigación de lo que es la sextorsión. Y lastimosamente nosotros los varones somos los que más caemos, porque creemos que detrás de un perfil una hermosa señorita se gusta de nosotros y empezamos a especular. Y después se revela el problema. Y cuando te dice, le voy a contar a tu señora, o le voy a enviar a Telefuturo, o le voy a enviar en la comunidad de la institución educativa, donde está pervertido porque yo soy una menor, ahí ya te tienen en su mano. Y la gente empieza a pagar. Y se llegaron a pagar millones de guaraníes. Una persona llegó a pagar $80.000 en un mes. Porque no quería que se difunda la conversación que tenía con la supuesta menor. Entonces es muy importante saber esta modalidad y hacer participar a la policía. La Policía Nacional tiene una unidad especializada dentro del Departamento de Antisecuestro, que es la División Antiextorsión, y son expertos en la investigación de lo que es el tema de sextorsión. Así es que si por ahí caemos, no paguen, llamen a la policía. Y por último, y esto para compartir ya por último con ustedes, esto ya es un ataque más, el tema del ransomware. ¿Qué hace este tipo de ataques? Es un malware que hace que encripte nuestro sistema operativo y te pide un rescate. Al encriptar todo tu sistema, puede ser tu computadora o todo tu teléfono, te va a dejar un mensaje ahí y te va a decir que pagues un pequeño monto. Y nosotros vimos, y esto se hace como servicio, ¿verdad? Esto se compra, estos ataques se pueden comprar y no cuestan $100, no cuestan, ¿verdad? ¿Qué pasó? A una entidad muy importante le encripta todo su sistema, no llegaron a pagar por el servicio porque te sabotean y te encriptan todo el sistema y la empresa no pudo trabajar, no pudo facturar, no pudo vender, pero como no pagó el rescate de su sistema, entra otra pata del crimen organizado y le llama al director de TI y le dice, señor fulano es tal, nosotros sabemos dónde usted vive, si no hace que se pague el pedido de rescate que se está pidiendo, usted va a morir, porque usted vive en tal parte, porque su hija se llama fulana de tal, su hija entra en tal colegio, su esposa se llama fulana de tal, trabaja en tal, empieza a darle información. Entonces hay una pata más ya que se une el mundo de lo que es la ciberdelincuencia con la delincuencia organizada. Y esa llamada que en este caso nosotros pudimos llegar al actor, se utilizó un número de teléfono, una llamada de WhatsApp, pero el número de teléfono era de Colombia. Pero como ustedes saben, hoy en día se puede adquirir números y habilitar un servicio de WhatsApp y se tira la línea. Yo de camino del aeropuerto puedo tomar un número colombiano o puedo comprar un número virtual en internet y habilitar WhatsApp con ese número virtual. Y eso no se hace responsable nadie de ese número virtual, pero sí WhatsApp del usuario que usa esa aplicación. Pero como también nosotros sabíamos que el delincuente usa su teléfono para diferentes tipos de operaciones delictuales, le enviamos también, pero esto no es para los fiscales porque eso no se puede hacer en el ámbito legal, le enviamos un mensaje para que sea interesante y le ofrecimos algo barato también nosotros desde nuestro lado. Le dio clic al mensaje que nosotros le enviamos por WhatsApp y eso permitió que nosotros pudiéramos saber dónde estaba ese dispositivo. Y estaba en Cerezo, el dispositivo, con un número colombiano, pero en la penitenciaría de Cerezo. Entonces ahí pudimos saber que esta llamada que se estaba haciendo para pedir que se pague el rescate bajo amenaza ya proviene también de la zona penitenciaria. Entonces se va haciendo un poco más complejo toda esta actividad. Y todas estas herramientas que utilizamos son las que más se aprovechan para obtener información. Que es otro tema aparte también para mostrarle ahora cómo se explotan esa información que tiene esa red social.
Para saber un poco de nuestra dependencia, fue creada en el año 2010. Bueno, desde esa fecha yo estoy como jefe y no pude todavía salir. Desde el año 2010 estoy en adelante de lo que es el ámbito de la investigación de los delitos informáticos y abarcamos todo el territorio. Pero adivinen cuántas personas estamos en el departamento. ¿Alguien puede decir un número de cuántos estamos? 5 estamos. Para todo el país. También nos faltan muchas capacidades en el área de lo que es el ámbito de la investigación de los ciberdelitos, porque requiere una capacidad especial. Desde el año antepasado, ahora van a egresar los primeros cadetes que fueron ya capacitados en el ámbito de lo que es, nosotros le llamamos los primeros intervinientes, ¿verdad? Ya tienen esa capacidad de por lo menos saber resguardar una evidencia digital, saber capturar una evidencia digital, porque ¿cuál es nuestro problema del investigador hoy? Ha cambiado un poco, terminó ya mi tiempo, ¿verdad? Bueno, con esto finalizo. Ha cambiado un poco el impacto en la investigación, que el investigador cuando va a una escena, lo primero que quiere saber es la información que está en el dispositivo electrónico. Y muchas veces manipula ese dispositivo electrónico de forma indebida y después no te sirve en juicio como prueba. ¿Por qué? Porque eso debe entrar dentro de un debido proceso. La extracción y el análisis se hace dentro de un debido proceso con una orden del juez. La extracción de ese dato tiene que darte un juez, ni siquiera un fiscal. Entonces lo que debe hacer el interviniente es simplemente resguardar esa evidencia electrónica para que después nosotros, los expertos, podamos extraer la información, analizarla y disponerla al fiscal ya como prueba. Y hoy en día en muchos juicios orales ya estuvo y el abogado ya te ataca por la obtención de la prueba digital, de cómo obtuviste, dónde lo obtuviste y la forma en que lo obtuviste. Porque por más que sea un delincuente ya reconocido ese dispositivo, no puedes tocar, porque en el momento que estás manipulando, estás generando eventos en ese dispositivo. Y si ya levantaste tu teléfono celular y viene un investigador curioso, doctor, acá está su mensaje, mira, habló con este, habló con aquello, contaminó la evidencia. Y muchas veces no se introducen esas evidencias electrónicas por el simple hecho de que el investigador no sabe cómo manipular. Me pasé de todo, bueno, tenemos ciertas estrategias que trabajamos con diferentes instituciones del gobierno, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, un montón de trabajo que se hace. El tiempo ha sido corto, muchísimas gracias. Si hay tiempo para preguntas, le saqué todo al doctor su hora, pero esto es un inicio. Podemos ir armando otros debates. Sí. No sé si hay preguntas. Sí, queremos darle la oportunidad al auditorio. Yo sé que es un tema apasionante, un tema interesante. Yo sé que hay muchísima pregunta, pero por lo menos como organización queremos dar la oportunidad por lo menos 3 a 5 preguntas como máximo, a fin de dar oportunidad al señor ministro también para que pueda dar su exposición. Así es que si hay algunas preguntas, es el momento para hacer a nuestro expositor. Acá tenés, puedes llevarles. El 6, Armando. Sí, buenas tardes. Mi consulta es lo siguiente. ¿Qué políticas públicas existen ahora mismo para justamente la concienciación al público sobre los actuales delitos informáticos? Porque ¿cómo reaccionaría la población ante un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, DNS, o si empezarían a difundirse exploits disfrazados de archivos JPG, que es lo que usted está mencionando? En el caso de las imágenes, cualquier archivo multimedia disfrazado. Y especialmente sobre la regulación que existe en el país, si es que existe alguna, sobre la capacitación mínima que tienen que tener los funcionarios funcionarios en instituciones relacionadas con la tecnología.
ante ataques de ingeniería social, porque los delincuentes, actualizándose a la par que la ley, están adquiriendo las técnicas utilizadas en el extranjero, a lo cual la población paraguaya no se está sabiendo adecuar a ese avance. Excelente. Y muchísimas gracias por la pregunta, porque no abordé una modalidad que es la ingeniería social, que es simplemente explotar toda la información que pueda haber en la red de una persona, ¿verdad? De su red social, de su correo, de toda la actividad que pueda encontrar en Internet esos datos y después explotar buscando ciertas vulnerabilidades. Y de ahí provienen esos tipos de delitos que le decíamos. Y dentro de lo que son las políticas, de lo que hablaba para contrarrestar un poco toda esa debilidad que tiene no solamente el usuario, sino la política en sí, nosotros tenemos un plan nacional de ciberseguridad. El Ministerio de Tecnología y Comunicación en el año 2017 ya lanza un plan nacional de ciberseguridad con diferentes tipos de ejes que aborda tanto lo gubernamental como también en la parte privada y para el público en general. Tal vez falta que nosotros tengamos la capacidad de socializar toda esa política o ese plan de ciberseguridad para que podamos llegar a más personas en decirle, por favor, instala un antivirus, o por favor, no le des clic a ese mensaje o no reenvíes ese correo porque estás colaborando a diseminar un malware del tipo que estaba diciendo, que es un exploit que permite que puedan obtener información como credenciales que nosotros le decimos, nombre y apellido, cuenta bancaria, contraseña. Entonces, si bien hay un plan nacional de ciberseguridad y existen políticas, no se difunden de las maneras que se tiene que difundir a través de esas diferentes instituciones e involucrarle también a las instituciones privadas que tienen ese alcance. Medios de comunicación, pero ustedes saben que el Estado no soporta mucho tiempo pagar algo que sea sostenido en el tiempo, y también exigirle de repente a los que nos proveen de servicios de internet, que diariamente vayan generando TIC de buenas prácticas y buen uso de la tecnología, que muchas veces lo hacemos, pero sí hay una cantidad excesiva de hechos punibles. Por ejemplo, el tema del phishing. Todo el mundo empieza a hacer campañas, no hagas clic en esto, pero solamente durante un mes. Cambia de modalidad el tema del ciberdelito y terminó esa campaña. Entonces hacemos mea culpa en ese sentido de poder. Tenemos herramientas, tenemos políticas, tenemos claramente lo que tenemos que hacer, pero falta un trabajo más constante, porque esto es dinámico, esto cambia día a día. Y en cuanto a lo que es la preparación, dentro de la dirección de investigación criminal, no pasa personal, sino es del área de investigación. Y delitos económicos en particular es una dirección técnica científica. El que no es perito, el que no es criminalístico, por lo menos tiene que ser técnico. O sea que no está, hay personas que no tengan el conocimiento, no te puedo decir acabado, pero mínimo de lo que tenga que hacer para poder. De hecho, que ustedes tienen acá un personal, yo envié acá un oficial inspector, Guido Roa, que es el especialista en el área de cibercrimen. Ustedes tienen uno, así que explótenle a ese muchacho. Tuvo muchos cursos fuera del país, así que utilícenlo. ¿Hay otras preguntas? Allá hay. Buenas noches, comisario principal. Mi nombre es Aníbal Cuba, soy estudiante del 5º curso A. Mi pregunta específica es, ¿existiría un inhibidor de señal que se pueda usar en las diferentes penitenciarías? De hecho, que se utilizó en una época anterior, se inició a probar en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. No recuerdo si fue a mediados del año 2014, 2015, se llegó a utilizar un inhibidor. Y eso lo va a complementar el señor Ministro de Justicia. Nuestras instituciones penitenciarias no están estructuradas de repente para utilizar ciertas tecnologías por la disposición de la infraestructura que tiene. Yo puedo poner un inhibidor en este salón, pero si viene alguien y agarra mi inhibidor y apunta a otro lado, en vez de inhibir acá,
va a inhibir a los alumnos del otro lado. Y muchas veces pasaba eso. Si no lo hacía el reo, lo hacía el guardia comprometido con el reo. Entonces al final no sirven esas tecnologías cuando no tenés una infraestructura adecuada para ello. Sirve perfectamente. Uno puede posicionar, uno puede direccionar, pero tenés que tener una infraestructura para ello. Y si ustedes conocen Tacumbú, no es un lugar para pensar en esas soluciones. Mi opinión personal. No sé si hay otro experto que pueda decir lo contrario. Comisario, usted habla de crímenes que ocurren acá. Estos crímenes son la gran mayoría transnacionales. ¿Cómo continúa la persecución? Usted habló, tuvimos un caso, lo encontramos en Cerezo. Pero ¿qué pasa cuando se hace el rastreo correspondiente de un secuestro de datos, lo que sea, y el criminal está en otro país, en Ucrania o en los Balcanes, Rusia? ¿A qué velocidad? O sea, el tipo se sentó en un cibercafé y te tiró el chiste y se fue. Hasta que le encontramos, y si le encontramos, ¿cómo le convencemos a la Fiscalía de Rusia que nos lo mande? Sí, y para ello justamente es toda esta adhesión nuestra como país al Convenio de Budapest, porque no solamente habla de los actos típicos de ciertas conductas que van a ser ya como ciberdelitos, sino también habla de la colaboración como país que yo tengo que dar si el ciberdelincuente se encuentra en mi país. De hecho, que la tecnología te permite, yo ahora puedo usar mi teléfono y si usted me rastrea, me va a encontrar en Sudáfrica. Mi teléfono te va a señalar que está en Sudáfrica, porque utilizo herramientas que hacen eso. Entonces se tiene que hacer una trazabilidad de las huellas digitales de esos dispositivos que te va a tener como ping-pong en diferentes lugares. ¿Qué capacidad y qué normas existen para ello? Muy pocas. Y muy poca colaboración. Tal vez seamos nosotros como un país, Paraguay, el que más colabora en pedidos internacionales. Pero imagínate si yo necesite pedirle a Telegram el titular de la cuenta de Telegram que está en Rusia. Hasta ahora un dato nos respondieron sobre lo que es la titularidad de usuario de ese, pero nosotros sabemos que provino de ese lugar el mensaje, pero al final acá, si no es el actor principal, va a ser por lo menos uno de los responsables de ese hecho que está dentro de nuestro ámbito territorial para poder trabajar en lo que nosotros tenemos en nuestra ley penal. Por eso el título al inicio les puse el tema de la ciberterritorialidad. Hay cosas que podemos hacer y hay cosas lastimosamente que no podemos llegar, como estos ataques, la mayoría proviene Colombia, Sudáfrica, China, y uno ya no llega en esos lugares, pero llegan a los elementos que explotan esos beneficios acá en nuestro país. Con esto queremos, si no hay otra pregunta, queremos cerrar un poco la parte que le corresponde a nuestro disertante, al comisario Diosnel Alarcón González. Yo sé que, comisario, existen muchísimas preguntas más. Yo creo que es un tema apasionante, un tema que de alguna u otra forma nos afecta a cada uno de nosotros. Simplemente queremos darle nuestro agradecimiento y comprometerle en una próxima oportunidad, seguramente a los efectos de ir tocando sobre este tema que resulta inagotable. Así es que, de mi parte, muchísimas gracias. Ahí está la organización a los efectos de un pequeño obsequio de parte de la institución. Un momento de entrega de gratitud y reconocimiento al comisario principal, Magíster Diosnel Alarcón González. Para el efecto, solicitamos al magnífico señor rector si por favor puede subirse al escenario para la entrega correspondiente.